Buenas tardes. El Señor te bendiga. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Qué bueno que... Gracias. Qué bueno es el Señor, mi hermano, que nos permite en esta tarde, una vez más, adorarle, bendecirle, exaltarle. ¿Y sabe qué? Nos permite escuchar su palabra. La verdad que hace calor, ¿verdad? ¿Sí o no? Mire, aquí no sé si usted notará, ya han colocado el aire que teníamos del otro local, y sabemos que se avecinan tiempos de calor, está bastante complicado el calor aquí, pero sabe que el fin de semana, Dios mediante, estaremos ya poniendo unos ventiladores industriales, así que usted va a estar un poquito más fresco, ¿eh? Por ahí algunos el calor los frenó y se quedaron, pero el fin de semana, Dios mediante, vamos a estar un poquito más frescos. Dios es bueno y... Le voy a invitar que, mis hermanos, vamos a orar primeramente. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de Facebook. Sean bienvenidos. ¿Hay alguien que vino por primera vez hoy en este lugar? ¿Tu nombre? Agustín. Agustín. ¿Alguien más que haya venido por primera vez? Bueno, damos las gracias al Señor por la vida de Agustín, ¿sí? Bienvenido. ¿Qué le parece si oramos, mi hermano, y nos adentramos a la palabra? ¿Sí? A eso hemos venido. Cierre sus ojos un momento, mi hermano, por favor. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias en este tiempo que, Señor, una vez más nos permites acercarnos, Señor, a tu trono, al trono de la gracia para adorarte, Señor, para bendecirte. Pero, Señor, en este momento queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra, Señor, nos hable a lo profundo del corazón. Padre, háblanos, habla a mis hermanos, Señor, así como me has hablado, Señor, a través de esta palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento y poder comprender tu palabra. Dame la gracia, Señor, para poder compartir claramente con mis hermanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el título de esta enseñanza es, como usted verá, sirviéndonos unos a otros, ¿sí? ¿Sabe qué? Pensaba que desear servir a Dios es casi como un acto reflejo de alguien que se da cuenta, que se ha dado cuenta en un momento dado del inmenso regalo que Dios nos otorga a través de su gracia, ¿sí? Todos sabemos que gracia, esa palabra gracia, significa un regalo, un favor no merecido, ¿sí? Entonces, aquel que en un momento dado se da cuenta de este regalo tan inmenso que es su gracia y que a través de ella nosotros recibimos perdón de pecados en primer lugar, recibimos una nueva vida en Cristo. Con su gracia es un paquete enorme, grande, que también recibimos salvación y vida eterna. Y sabe que entender esto, mis hermanos, cuando una persona comprende que ha sido alcanzado por la gracia de Dios, uno desea servir al Señor en lo que sea. Y todo esto
ese deseo de servirle al Señor en lo que sea, es motivado justamente por el inmenso amor de Dios. Alguien que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y ha experimentado su amor, que ha experimentado su bondad, su misericordia, inevitablemente deseará servirle al Señor. Como un acto de gratitud hacia ese Dios que nos ha beneficiado tanto, mis hermanos. Porque la Biblia dice que estábamos perdidos y que estábamos separados de Dios a causa de nuestros pecados. Pero su gracia, pese a eso, nos alcanzó. Y pensaba que, usted recuerda al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él tuvo un encuentro con Jesús, ahí en el camino a Damasco, una de las primeras cosas que el apóstol Pablo le dijo al Señor, dirigiéndose a él, usted recuerda ese pasaje, el apóstol Pablo le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Eso usted lo encuentra ahí en Hechos capítulo 9, verso 6. El Señor tiene un encuentro con Pablo y Pablo lo primero que dice al Señor y le pregunta, ¿qué es lo que quieres que haga, Señor? Y esto nos recuerda que todo discípulo, mi hermano, todo discípulo de Jesús pasa a ser un siervo. Y la palabra siervo en el Nuevo Testamento básicamente habla de un esclavo. Todo discípulo del Señor pasa a ser su siervo. Y sabe que en el Nuevo Testamento tenemos un sinfín de ejemplos de personas que han sido beneficiadas por la gracia y por los favores de Dios y que inmediatamente desearon, anhelaron servirle. Por ejemplo, por mencionar simplemente dos, a modo de introducción nada más, usted recuerda a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, en un momento dado, el Señor, acompáñeme ahí a Lucas capítulo 4, verso 39. El Señor a la suegra de Pedro la sanó y tuvo un encuentro ahí con esta mujer, el Señor. Mire lo que dice ahí Lucas, capítulo 4, verso 39. Tiene ese encuentro, se encuentra con el Señor, estaba enferma y el Señor, inclinándose hacia ella, el Señor reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y note lo que dice, sigue diciendo el relato, y levantándose ella al instante le servía. Esto indica que ella en un momento recibió sanidad completa, instantáneamente, de inmediato. Y todos aquellos que en un momento han tenido fiebre, vieron que un cuadro de gripal, un cuadro de resfrío, cuando uno tiene una fuerte gripe y uno levanta de 38 grados de fiebre para arriba, cuando la fiebre cesa, ¿cómo queda uno? ¿Verdad que queda uno? Queda a la miseria. Pero esta mujer dice que levantándose, ella al instante le servía. Y mis amados, pensaba qué privilegio tan hermoso y tan grande es tener la fuerza y el vigor físico para poder servirle al Señor. ¡Qué privilegio!
Y pensaba y me preguntaba, ¿cómo nosotros mostramos nuestra gratitud hacia el Señor por habernos sanado, pero justamente de esa enfermedad incurable que es el pecado en la vida del hombre, que solo Dios puede sanarla? Entonces, ¿cómo nosotros usamos los grandes beneficios que recibimos a diario de parte de Dios? ¿Cómo los utilizamos? También por allá en el libro de Lucas, un poquito más adelante, en el capítulo 8, nos habla de que había un grupo de mujeres. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, verso 1. Verso 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y dice, y los 12 iban con él. Verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Verso 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que dice que le servían de sus bienes. Le servían de sus bienes, es decir, de todo lo que poseían. Habían puesto todo al servicio del Señor, por haber sido beneficiadas con la gracia y las bondades del Señor. El Señor las sanó, las hizo libres, y ellas no tuvieron otra actitud que poner todo lo que poseían al servicio del Señor. Amados, ellas pusieron todos sus recursos, y esos recursos fueron una ayuda muy práctica y muy útil luego a lo largo del ministerio de Jesús. Estas mujeres mostraban de esta manera, evidenciaban su gratitud al Señor. El Señor había echado fuera espíritus malos de su vida y les había sanado de sus enfermedades. Entonces, mis hermanos, en estos simples ejemplos, nosotros podemos notar que el servicio a Dios, el desear servirle al Señor, fluye o brota de un corazón agradecido a Él por el hecho de haber sido perdonados y salvados. Cuando uno se ve beneficiado por la gracia de Dios, desea servirle a Dios, pero también servirle a Dios y servirle a los demás. Para servir a los demás, ¿sabe qué? Hace falta tener un corazón humilde, un corazón amoroso. Entonces, debemos nosotros, para servir a los demás, dice la palabra del Señor que debemos nosotros considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Mirar a mi hermano, el que está al lado mío, mirarlo no como yo superior a él, sino como él superior a mí. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Acompáñeme ahí a Filipenses, capítulo 2, verso 3. Mis hermanos, antes de
Entre que preparaba esto, pensaba en el privilegio que el Señor nos permite al permitirnos hacer algo y servirle para ser de bendición a otros. Y hablaba con mi esposa en estos días y le decía, ¿qué haríamos si no serviríamos al Señor? ¿En qué ocuparíamos nuestro tiempo? ¿En qué invertiríamos nuestros recursos? Pero mire, tiene ahí Filipenses, capítulo 2, verso 3. Si no, lo sigue aquí. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Dice así su Biblia? Mire lo que dice esta versión. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde. Hace un momento le mencionaba que para servir a los demás debemos tener un corazón humilde, ¿sí? Un corazón amoroso. Y aquí esta versión dice, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes, es decir, ahora digo de nosotros, cada uno de nosotros, dice, considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Verdad que esto va en contraposición de la tendencia de nuestro corazón, verdad? Porque por lo general tendemos a buscar primero lo nuestro, primero yo. Bueno, usted tal vez estará diciendo, eso serás vos, porque yo busco primero lo de mi hermano. Pero mi hermano, escuche, esa es la tendencia del corazón del hombre. Nada hagáis por contienda, dice la versión tradicional. Nada hagáis por egoísmo. Y esa palabra contienda, mi hermano, viene de una palabra griega, eritía, que esa palabra denota ambición. Esa palabra habla de buscar uno lo propio. Da la idea de rivalidad. Da la idea de egoísmo. Esa palabra eritía. Y egoísmo, usted sabe lo que significa egoísmo. Egoísmo básicamente es un inmoderado y excesivo amor a mí mismo. Y que como tengo un inmoderado y excesivo amor por sí mismo, eso hace atender desmedidamente primero el interés personal, sin cuidar o tener en cuenta el interés de los demás. Eso quiere decir esa palabra. Y eso quiere decir egoísmo. Otra versión ahí de Filipenses dice, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. No hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Queda claro que para servir a los demás
debemos tener un corazón humilde y mirar primeramente por el interés de mi hermano, el que está a tu lado, mi hermano, el que está por detrás, el que está por delante. Aquel que es humilde, aquel que tiene humildad, sabe que no promueve su propia reputación, no promueve sus propios intereses, más bien busca el bien de sus hermanos. Ahora sí quiero que me acompañe al libro a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5. ¿Me va entendiendo, mi hermano, verdad? ¿Sí? Espero estar siendo claro. Gálatas capítulo 5, verso 13. Si lo tiene, dígame amén. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Ustedes, esta es una versión parafraseada, ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Pero escuche, dice, por amor. Y yo le invito a que usted subraye ahí, si tiene posibilidad, subraye esa frase. Para servirse unos a otros. El apóstol Pablo dice que debemos usar nuestra libertad en Cristo. ¿Para qué? Para servirnos unos a otros. Y resulta muy interesante lo que le dice a estos hermanos de la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo les da la pauta para darse cuenta, o más bien demostrar la libertad que tenemos en Cristo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta que somos libres en Cristo? Bueno, el apóstol Pablo da la clave. Y él dice, ¿cómo podemos nosotros demostrar? ¿Cómo se demuestra esa libertad en Cristo? Básicamente al aceptar otra clase de servicio. ¿Cómo es esto? Antes éramos siervos y esclavos del pecado, ¿sí? Dice Romanos, no lo busque, tome nota, yo lo leo. Dice Romanos capítulo 6, verso 4, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Verso 17. Antes, ustedes, y ahora diga conmigo nosotros, antes nosotros éramos esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecemos de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Decía el apóstol Pablo escribiendo a los romanos. Verso 18. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Es decir, se han hecho esclavos de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos pasado a ser de esclavos del pecado, fuimos libertados por el Señor y hoy somos esclavos del Señor. Entonces ahí es donde el apóstol Pablo les da la pauta a los cristianos de Galacia,
de cómo darse cuenta, cómo identificar esa libertad que ellos tenían en Cristo. Dejamos de ser siervos y esclavos del pecado para llegar a ser siervos del Señor. Y de esa manera servir a Cristo. Pero escuche, al servirnos unos a otros. ¿Me va siguiendo? Si nosotros deseamos y llegamos a ser siervos del Señor y deseamos servirles de todo nuestro corazón y servir a Dios, pero escuche, pero no nos servimos unos a otros, el apóstol Pablo en otras palabras está diciendo que estamos dándole un mal uso a esa libertad en Cristo. Estamos de alguna manera abusando de esa libertad. Somos libres, pero al mismo tiempo el Señor nos hizo libres de la esclavitud del pecado, pero tenemos también responsabilidades, unos para con otros. Tenemos obligaciones. La ley de Cristo, la perfecta ley de la libertad, en otras palabras, nos obliga a servir a Dios con y por amor. Mire lo que dice Santiago, tome nota, capítulo 1, verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Me va siguiendo? Somos libres en Cristo y Dios, por gracia, solamente como un favor que no lo merecíamos, Él nos bendice. Pero nosotros tenemos obedecer para ser bendecidos. Por eso dice aquí el texto que le acabo de leer, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Amamos a Dios y es por eso que servimos a Cristo. Pero amados, es imposible amar a Dios si no nos amamos unos a otros. Es una incongruencia. El amar a Dios, ese amor que tenemos hacia Dios, nos llevará inevitablemente, ¿sabe a qué? A servirnos unos a otros. Porque le amamos a Dios. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia o aborrece a su hermano en Cristo, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quien podemos ver que es nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Esto dice Juan ahí en primera carta de Juan capítulo 4, verso 20. Juan, el discípulo amado, el discípulo del amor, pero él es categórico. Si yo digo que amo a Dios, pero en realidad destrato a mi hermano, si yo pretendo servir a Dios, pero en realidad cuando tengo que servir a mi hermano, lo hago medio a regañadientes o refunfuñando, el apóstol Juan, el apóstol del amor, nos confronta y nos dice que si decimos amar a Dios y que le servimos con tanto amor y esmero, pero al pretender servir a nuestro hermano lo hacemos rezongando, el apóstol Juan nos dice que somos mentirosos. Volvemos a Gálatas, por favor, capítulo 5, verso 14.
¿Me va siguiendo, verdad? Cayó piedra sin llover. Gálatas 5:14. Continúa diciendo el apóstol Pablo, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aún a esos que tiran piedra, que arrojan piedra. El Señor nos manda a amarles. ¿Se da cuenta? Incluso a orar por ellos. Porque ¿quién le dice, quién sabe si de acá a un tiempo esa persona que arroja piedra no estará aquí sentada, adorando y glorificando al Señor, ¿verdad? El apóstol Pablo le decía a los Gálatas que toda la ley puede resumirse básicamente en esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos piensan que servir a Dios es solo para los que están en el ministerio, para aquellos que están ocupados en alguna tarea ministerial en la iglesia. Y mis hermanos, no es así al 100%. Todos estamos llamados a servir a Dios, sirviéndonos unos a otros. Entonces, usted dirá, bueno, yo no estoy en ninguna actividad ministerial y no tengo ninguna tarea, ninguna labor en la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? ¿Cómo puedo servir yo a Dios? ¿Cómo puedo servir a mi hermano? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, como discípulos del Señor, tenemos un mandato, tenemos una tarea de vital importancia. Y porque alguien, y muchos, mejor dicho, en la antigüedad han tenido esa tarea de vital importancia, la han tenido como importantísima, es que hoy estamos aquí nosotros, cada uno de nosotros. Esa tarea es predicar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Compartir la buena noticia del Evangelio. Todos, no hay nadie en este lugar que el Señor no le haya encomendado esa tarea. ¿Cuántos cristianos hay aquí en este lugar? Levante su mano. Bueno, todos ustedes, incluso yo, el Señor nos ha encomendado esa tarea. Pero por otra parte, hay muchos textos que explican cómo debemos y cómo podemos servirnos unos a otros. Solo mencionaré algunos. Tome nota y me va siguiendo. Solo mencionaré algunos. Por ejemplo, Romanos capítulo 15, verso 14. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos. ¿Se da cuenta que el apóstol Pablo tenía un corazón cautivado por la gracia y por el amor del Señor? Usted note cómo el apóstol Pablo se dirige cada vez que escribe una carta a una iglesia, con la ternura, el amor con la que él se dirige, ¿verdad? ¿Lo notó? Empieza diciendo, Romanos 15, 14, mis amados hermanos. Estoy plenamente convencido que ustedes están llenos de bondad. Ustedes dirán, ¿yo? ¿Verdad? Sí. El apóstol Pablo dice esto, llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien, todo lo que el apóstol Pablo les había encomendado y referido en esta carta. Conocen todas estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Es decir, aquí, ¿cómo podemos ver que podemos servirnos? Bueno, enseñar lo que por la gracia del Señor, solo por la gracia del Señor, mi hermano, hemos comprendido
en algún momento. Lo que yo he comprendido de la palabra del Señor, solo por su gracia, podemos compartírselo y enseñárselo a otro hermano nuevo que asiste, que ha comenzado a venir, pero con humildad. Gálatas capítulo 6, verso 1, tome nota. Otra vez el apóstol Pablo, mire, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, ahora diga conmigo, nosotros, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Cómo? ¿Cómo dice su Biblia? Esta versión dice con ternura y con humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Es decir, nosotros, ¿de qué manera podemos servir a otro? En este caso, contribuir en restaurar a un hermano que ha fallado, que ha tenido un traspiés, que pecó. Pero ayudarlo y restaurarlo también con amor, con compasión, con paciencia. Porque el apóstol Pablo dice, no vaya a ser cosa que mañana te encuentres tropezando con la misma piedra. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. ¿De qué manera puedo servir? ¿De qué manera podemos servirnos unos a otros? Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como lo hacen. Entonces, ¿te das cuenta, mi hermano? Tenemos una responsabilidad mutua los unos con los otros. Uno con otro hay una responsabilidad y es mutua, es recíproca. Debemos animar y edificar a nuestros hermanos, teniendo presente que, amados, nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos, absolutamente todos, somos miembros los unos de los otros. Entonces, si mi hermano padece y se duele, amados, si hemos experimentado la libertad en Cristo, vamos a dolernos, vamos a padecer con Él, porque mi hermano, el que está al lado, el que está por delante, por detrás, forma parte de mí. Estamos estrechamente ligados por el amor de Dios. ¿Me va siguiendo? Primera Tesalonicenses, ahí vaya 3 versículos más adelante. El apóstol Pablo también dice, hermanos, les instamos, les rogamos, dice, que amonesten a los perezosos. Que amonesten. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Sean pacientes para con todos. ¿Se da cuenta? Que amonestéis a los ociosos, dice la versión tradicional, ¿verdad? Y mi hermano, esa palabra ociosos, otra versión dice que amonestéis a los indisciplinados. Literalmente se refiere esa palabra a los que andan desordenadamente, aquellos que como soldados que se salen de las filas, que no respetan el orden.
Pero esta palabra se usaba para señalar en ese entonces también a los ociosos, a los que están sin hacer nada. Nos servimos unos a otros al animarnos, nos servimos unos a otros al amonestarnos a servir al Señor, a no estar ociosos. Nos servimos unos a otros al alentarnos, al sostener al débil, al tener paciencia con el débil. De esa manera también nos estamos sirviendo. Y estamos sirviendo también, ¿sabe a quién? Al Señor. Por cuanto lo hicimos a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron, dice el Señor. También, mis hermanos, otros pasajes nos hablan de que podemos servir a otros ayudando con nuestros bienes. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 17. Búsquelo conmigo, por favor. Dice así: si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad y le dice, bueno, anda a llorar al Señor que vas a ver que el Señor te va a bendecir. Dice, pero no le muestra compasión, pero le estoy mostrando compasión, le estoy diciendo que voy a orar, que el Señor le va a bendecir. Pero dice Juan, no le muestra compasión. ¿Cómo puede ese decir que el amor de Dios habita en él? Verso 18. Otro discípulo cautivado por el amor y por la bondad del Señor. Y dice Juan, queridos hijos, con una ternura paternal, queridos hijos, que nuestro amor, que tu amor y que mi amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. ¿Te das cuenta, mi hermano? La evidencia genuina del amor de Dios en nosotros consiste no tanto en lo que decimos, no tanto en lo que hablamos, sino más bien en lo que hacemos. La lengua puede emplear palabras muy bonitas, muy adornadas, muy elocuentes, para expresar que hay amor en nosotros. Pero, ¿sabes qué? Solo con palabras no basta. Cuando el caso lo exige y lo amerita, también nuestras palabras deben ir acompañadas con hechos. Entonces, con los hechos como evidencia que amamos en verdad. El amor no es cuestión solamente de emitir sonidos y de palabras. El amor más bien consiste en hechos, mis hermanos. El amor es activo. El amor es conocido solamente por sus acciones. Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios que dio, accionó. De tal manera amó Cristo que Cristo dio todo lo que tenía, se ofreció a sí mismo, derramó hasta la última gota de su sangre por vos y por mí. El amor no solamente queda en palabras. Y por allá también en Primera a los Corintios, toma nota nada más, capítulo 16, verso 15 al 16. Primera a los Corintios, capítulo 16, verso 15 al 16.
Hay una familia que menciona ahí el apóstol Pablo, una familia completa. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis, que imitéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. La familia de Estéfanas, mire, ellos no preguntaron y no dijeron, bueno, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? No esperaron hasta que alguien les asignara alguna tarea, algún trabajo. Ellos solo se dedicaron sin ser empujados a trabajar. No se quejaron ellos diciendo, en esta iglesia no nos dan ninguna tarea que hacer, sino que vieron la necesidad y acudieron y sirvieron y se brindaron. ¿Te das cuenta, mi hermano? Hay muchas áreas y muchas tareas en las que podemos servir al Señor. Muchas. Hay muchas áreas en las que podemos servirnos unos a otros. Y lógicamente, también están los que sirven de manera visible y activa en el ministerio, por supuesto. Pero mis hermanos, servir al Señor es un privilegio, pero ¿sabes qué? A la vez es una gran responsabilidad. Aquellos que solamente por la gracia del Señor nos ha permitido servir en el ministerio. Es una gran responsabilidad. Por lo tanto, no podemos realizar nuestro servicio de cualquier manera. Él nos dejó claramente delineado en su palabra cómo nosotros debemos hacerlo. Por esa razón es que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, en una oportunidad él le recomendó a Timoteo hacer ejemplo en todo. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 12, acompáñame por favor. El apóstol Pablo sabía que era un privilegio, pero a la vez una gran responsabilidad servir al Señor. Por esas razones que le dijo a Timoteo, mirá, seguime ahí en la lectura, que nadie te menosprecie por ser joven, Timoteo. Esa iglesia de Éfeso era una iglesia tremenda. Timoteo, un pastor joven, y estaba aparentemente siendo menospreciado por su corta edad. Pero el apóstol Pablo le da la clave, una clave certera y le dice, Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Tranquilo. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Y empieza, en la manera de hablar. Timoteo, que la gente vea en vos un ejemplo a seguir en la manera en que te conduces, en la manera que tenés de amar a los hermanos. Aunque te tienen en poco y te critican y te menosprecian por ser joven, en otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo, amalos, Timoteo, sé un ejemplo de amor para ellos. Sé un ejemplo de fe y de pureza. Entonces, mis hermanos, sin dudas, yo creo que vamos a coincidir todo que es un privilegio poder servir al Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Es una honra. Pero si había alguien que tenía bien en claro que era una honra, que es una honra el servir al Señor, ese era el apóstol Pablo. Nosotros sabemos de la vida de Saúl de Tarso, que era el apóstol Pablo antes de haber sido alcanzado por la gracia del Señor.
Sabemos la historia de Saúl de Tarso y sabemos también la vida que luego tuvo el apóstol Pablo. Mirá lo que le decía a él escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12. El apóstol Pablo sabía el lugar que estaba ocupando, que él recibió esto directamente del Señor. Y él decía, doy gracias, Biblia al día, esta versión, doy gracias al que me fortalece. ¿Quién nos fortalece, mi hermano? El Señor, Cristo. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Te das cuenta, mi hermano? Cada uno de nosotros, incluso a vos que solamente vos decís, bueno, yo hago la tarea de entregar un folleto en la calle. Hago la tarea de testificarle a un compañero de trabajo. Es una tarea que el Señor te asignó. Cada uno de nosotros fue designado para servirle. Primeramente, ¿por qué? Porque en un momento nos encontramos alcanzados por su gracia y dijimos como el apóstol Pablo, Señor, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer? Entonces, deseamos de todo nuestro corazón, primeramente, pero Dios mismo puso eso en nuestro ser. Porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios mismo. Por lo tanto, si Él nos llamó a servirle, Él nos consideró digno de confianza para hacerlo. Amados, yo no sé vos, pero esto a mí me explota el corazón. Pensar que Dios mismo nos consideró digno de confianza para designarnos en algún área, en alguna tarea para servirle. Imaginemos que sería mirá, si Él nos consideró digno de confianza para servirle, pero nos consideró digno de confianza para que lo hagamos de la manera que Él desea que lo hagamos. No es a mi manera, no es a tu manera. Dijimos hoy que Él claramente dejó delineado en su palabra cómo es que debemos servirnos los unos a los otros. No es a nuestra manera, sino por el contrario. Imaginemos qué sería de cada servicio si cada uno quiere servir como se le ocurra o como le parece. Imaginemos, ¿no, mis hermanos? ¿Qué sería, verdad? ¿Te imaginás? ¿Qué sería esto? Un desastre, ¿verdad? Un desorden. ¿Sí o no? Y eso iría en contra de la esencia de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es orden. Porque Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Como es la costumbre en nuestras iglesias, dice Primera a los Corintios capítulo 14, verso 33. El apóstol Pablo, mis hermanos, era digno de confianza. ¿Pero sabes por qué? Por su fidelidad. Y Cristo, el Señor, lo sabía. ¿Y sabes qué? Cristo, el Señor, conoce tu fidelidad y mi fidelidad. Él conoce si seremos fiel o no. Él conoce qué haremos. En una oportunidad le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. No, Señor, vos confía en mí. Señor,
el Señor le mostró la condición de su corazón. Entonces, el Señor conoce, Él sabía de la fidelidad del apóstol Pablo. Y la fidelidad es una cualidad que se debe mantener constantemente. Y es aparte de una cualidad que se debe mantener constantemente, ser fiel es una decisión personal y voluntaria. Ser fiel a Dios es una decisión de nuestra voluntad. Todos nosotros podemos tener la misma determinación que tuvo el apóstol Pablo. Dios, viendo o aún sabiendo esto, de nuestra fidelidad, Él nos utiliza según nuestro carácter. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 21. Y ya voy terminando. Dice este texto, en esta versión: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. En su vida, el apóstol Pablo reconocía que en el servidor se requería que sea hallado fiel. Es por eso que ahí en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, él dice: ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. ¿Digno de confianza en cuanto a qué? En cuanto a recibir instrucciones, en cuanto a ajustarse a normas de convivencia y de conducta que hacen al orden. Por eso es que él decía, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: esto encarga a hombres fieles. Alguien que es fiel, a esa persona se le considera digna de confianza, ¿verdad? Imagínese, usted en su trabajo, en el trabajo, nadie te va a dar confianza si ven que no sos fiel, que no cumplís. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 14, el apóstol Pablo le escribía estas recomendaciones a Timoteo. Aunque espero ir pronto a verte, Timoteo, les dice, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse, cómo hay que conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Entonces, mis hermanos, te das cuenta, es muy importante la conducta que Timoteo debía tener en la casa de Dios, ya que él estaba en una posición de liderazgo. Por lo tanto, él debía ser, como vimos, ejemplo. El apóstol Pablo le hacía todas estas recomendaciones, pero no eran meras instrucciones nada más. No era algo así como que le decía a Timoteo: mirá, hacé lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. Al contrario, el apóstol Pablo era un ejemplo para su joven discípulo Timoteo. Por eso él, escribiendo a los filipenses ahí en el capítulo 4, verso 9, toma nota, él les decía: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice, no dejen de ponerlo en práctica. Entonces, si ustedes lo ponen en práctica, el Dios de paz estará con ustedes. Wow, hay que decir eso, ¿verdad? El apóstol Pablo podía decirlo.
El apóstol Pablo tenía bien claro que el sermón que más impactaría la vida de los creyentes era una vida consecuente a la palabra de Dios. Era una vida que se condecía con lo que él enseñaba. Ser ejemplo de lo que él estaba enseñando. Porque alguien puede enseñar, mis hermanos, puede enseñar muy bien, con mucha elocuencia, pero si su vida no se condice con lo que enseña, el sermón de esa persona o la enseñanza carecerá de peso, carecerá de impacto en los oyentes. Que nadie te menosprecie por ser joven, le decía Pablo a Timoteo, sé ejemplo, sé ejemplo. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te conduces, Timoteo? Sé ejemplo. Y quiero terminar, mis hermanos, con el mejor ejemplo, el ejemplo de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, verso 26, dice... El contexto es que él le dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de las gentes y toman dominio y ejercen presión y hasta son déspotas. Y él dice, pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros, para dar su vida en rescate por muchos. Mis amados, debemos aprender del ejemplo del Señor, pero también de otros hermanos que tal vez nos rodean, de nuestros pastores, de los que nos lideran. Que se conducen de manera correcta. ¿Sabes qué? Cuenta una crónica acerca de Estados Unidos, que durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados que estaban reparando una fortificación. Y este civil notó que su líder estaba parado a un costado de este grupo de soldados y estaba dando órdenes. Pero este civil notó que él no metía la mano para ayudarles. Él no se arremangó. Mis hermanos, en ocasiones hay que arremangarse. Entonces este civil vio que no metía la mano para ayudarle. Entonces se paró y al preguntarle al líder por qué no ayudaba, este contestó y le dijo: Señor, yo soy un cabo, ellos son soldados. Casi de manera arrogante. Y este desconocido, este civil, le pidió disculpas. Bajó de su caballo y ayudó a los soldados que ya estaban cansados, tanto
trabajar en reconstruir esa fortificación. Bajó y les ayudó. Y al terminar el trabajo junto con los soldados, le dijo: señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle. El que hablaba, el desconocido, era George Washington, el general sobre todo el ejército. Mis hermanos, en ocasiones deberemos arremangarnos aquellos que estamos al servicio. A veces pareciera que medio que no nos gusta que nos den órdenes, ¿verdad? Pero ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino vino a servir. En una ocasión el Señor lavó los pies de sus discípulos, horas antes de ser crucificado, de ser arrestado. Y ahí tenemos un buen ejemplo de servicio y de humildad. Aprended de mí, dijo el Señor. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Y este texto, mis hermanos, habla del verdadero servicio. En ese entonces, lavar los pies era un trabajo de un esclavo del más bajo rango. No era tarea de personas importantes. Pero escuchá, el que estaba lavando los pies a sus discípulos era el creador del universo, el dador de la vida. Él dejó un ejemplo de humildad. Y debemos imitar en primer lugar, mis hermanos, la humildad de Cristo. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hace siervo por amor a nosotros y para salvarnos. Filipenses 2:5-8. Por lo tanto, mis amados, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿será que acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos los unos por los otros por amor a Él? ¿Será que haremos algo de más si nos servimos unos a otros por amor y dejando todo prejuicio de lado y nos arremangamos y servimos? ¿Sabes que el Señor multiplicaba panes y peces y hacía milagros? Pero era para la multitud. Él no hizo milagros para su propio beneficio. Fue para beneficiar a las multitudes. Solo podemos dar lo que hemos recibido primero. La razón por la que podemos amar y servir a Dios, ¿sabes por qué? Es porque Él nos amó y nos sirvió primero a través de Jesucristo. Entre más seamos conscientes y experimentemos el amor de Dios en nuestras vidas, vamos a ser más propensos a responder en amor, sirviéndole a Dios, pero mis hermanos,
sirviéndonos unos a otros. Seguramente estarás pensando, porque sabes que la palabra de Dios nos impulsa a servirle. Su gracia, su bondad, su amor. Pero si deseas servir a Dios, la clave es llegar a conocerlo. Y conocerle íntimamente. Así que, ¿qué te parece si cerrás tus ojos un momento? Y si deseas servirle al Señor y sirviendo a tu hermano, pedile al Señor, pedile al Espíritu Santo que te revele más de Dios. Mis hermanos, cuando más conocemos a Dios, que Dios es amor, en agradecimiento, nuestra respuesta natural será un intenso y profundo deseo de amarlo y de servirle y servirnos los unos a los otros. Padre, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, perdónanos si en ocasiones, Señor, hemos hecho alguna tarea, Señor, casi rezongando, quejándonos, porque la tenemos que hacer para tal o para cual, no dándonos cuenta, Señor, que a ti te estábamos sirviendo. Perdónanos, Señor. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo nos lleve a un conocimiento aún más profundo de tus bondades, de tu amor y de tu misericordia, Señor, para poder de esa manera desear intensamente servirte y por ende servirnos los unos a los otros. Porque si tú, el dador de la vida, el creador de todas las cosas, no viniste a ser servido, sino a servir y a dar tu vida en rescate por millones y por miles y miles de millones. Padre, ¿qué haremos de más si nos servimos unos a otros? Gracias te doy, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.